más cordial bienvenida al seminario Justicia Penal y Derechos Humanos. Agradecemos su distinguida presencia en este espacio académico de reflexión y análisis jurídico. Nos acompañan en el presidium el doctor Gustavo Aguilera Izaguirre, encargado del despacho de la dirección de la Facultad de Derecho. Doctor Roberto Emilio Alpizar, coordinador del Centro de Investigación de Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho. El doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas y ponente. El doctor Javier Palacios Ochipa, investigador del Colegio de Tlaxcala y ponente. Y el doctor Rafael Santa Cruz Lima, profesor investigador de la Facultad de Derecho y moderador de este evento. Para brindar el mensaje de bienvenida, cedemos el uso de la voz al doctor Gustavo Aguilera Izaguirre, encargado del despacho de dirección de la Facultad de Derecho. Muchas gracias. Quiero, antes que nada, reconocer el trabajo de quienes han llevado a cabo la organización de este evento y, antes que otra cosa, también saludar con mucho gusto a quienes integran este presidio el día de hoy. Como siempre, me da mucho gusto saludar, si me lo permiten, quienes ya somos de casa, a quienes nos visitan en esta mañana. Agradezco mucho al doctor Nimrod Mijael Champo Sánchez. También saludo con mucho gusto al doctor Javier Palacios Sochipa, y desde luego también al doctor Roberto Alpizar, coordinador del Centro de Investigación, y desde luego al doctor Rafael Santa Cruz Lima, líder del Cuerpo Académico Justicia Penal y Buen Gobierno y organizador de este evento. El día de hoy, pues, nos convoca este evento, que como siempre, pues, hay un esfuerzo muy grande por quienes organizan este tipo de eventos, de gente investigadora de gran trayectoria, que nos vienen a compartir y exponer temas que son de gran importancia. Desde luego que para nosotros es un gusto muy enorme tener aquí a nuestros ponentes, que vienen desde muy lejos para estar con nosotros, y lo cual valoramos mucho, en verdad, doctores, que vengan ustedes desde tan lejos para compartirnos a todos nosotros sus conocimientos, a la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México. Y como siempre, también agradezco bastante al Departamento de Difusión Cultural por llevar a cabo también la coordinación junto con el Centro de Investigación, pues para que esto sea posible, para que todos ustedes como estudiantes y maestros reciban este tipo de eventos que complementan y de alguna manera enriquecen lo que ustedes aprenden en las aulas de nuestra facultad. Así que sin más, yo solamente reitero el compromiso que tenemos en nuestra facultad de traer a grandes ponentes, de llevar a cabo este tipo de eventos, que lo único que nos mueve es precisamente la excelencia académica de nuestra universidad. Nuevamente agradezco a nuestros organizadores, al cuerpo académico, al doctor Rafael Santa Cruz Lima, a nuestros ponentes por ese esfuerzo enorme de venir hasta acá a nuestra facultad, y desde luego a la coordinación del Centro de Investigación por su anfitrionidad. Muchas gracias y excelente día, jóvenes. A continuación, cedemos el uso de la voz al doctor Rafael Santa Cruz Lima, moderador de este evento, para dar inicio. Muchas gracias. Muchas gracias. Primero que todo, muy buenos días. Saludar a todas y a todos los que nos acompañan en esta mañana. Primero que todo, quiero saludar al doctor Gustavo Aguilera Izaguirre, encargado del despacho de dirección de la Facultad de Derecho, al doctor Roberto Emilio Alpizar González, coordinador del Centro de Investigación de nuestra Facultad de Derecho. Por supuesto, saludar a los expositores de este seminario denominado Justicia Penal y Derechos Humanos, al doctor Mijael Champo Sánchez, profesor investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, al doctor Javier Palacios Ochipa, investigador del Colegio de Tlaxcala, y por supuesto en unos minutos se incorpora el doctor Emilio Daniel Cunjama López, que está en una situación de tráfico, viene del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Y pues yo quiero agradecer, antes de iniciar, como lo dijo el doctor Gustavo Aguilera,
la disposición por parte de nuestras autoridades de la facultad, a nuestras compañeras de difusión cultural encabezadas por la licenciada Leticia Ávila. Muchísimas gracias por ese apoyo, por ese respaldo, a mis compañeros del Centro de Investigación, a la compañera Erika Sánchez Alba, al compañero Héctor Martínez y por supuesto a los integrantes de mi cuerpo académico que en estos momentos están llegando, entre ellos al doctor Raúl Horacio Arenas Valdés, que siempre tiene esa disposición, este trabajo y ímpetu. Es muy complicado llegar a una consolidación de un cuerpo académico y sin jactarme ni mucho menos sonar presuncioso, en esta facultad hay un cuerpo académico que en un plazo de 6 años logró el rango de formación en consolidación y consolidado, que es el Cuerpo Académico de Justicia Penal y Buen Gobierno, gracias al trabajo que hemos venido realizando en los últimos 10 años y que ha permitido su fortaleza a través de las redes académicas. Entre ellas tenemos a grandes compañeros y colegas que han manejado los temas de una forma tan impecable y pulcra en la materia del derecho penal, y este día no es la excepción, y traemos especialistas en la materia. Entonces, sin más preámbulo, voy a pedir el uso de la voz del doctor Mijael Champo Sánchez, investigador de la Universidad Autónoma de Chiapas, no sin antes leer una pequeña ficha curricular de su enorme trayectoria, y le ofrezco una disculpa, porque solo hice un pequeño resumen, esperando no omitir muchas cosas dentro de su ficha. El doctor Mijael Champo Sánchez es doctor en Derecho por la Universidad Autónoma de Chiapas, es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de México, se ha desempeñado como investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, es profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales, INACIPE, profesor del Centro de Investigaciones en Ciencias Políticas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, y es profesor invitado en diversas universidades e instituciones del país, y por supuesto es miembro nacional del sistema de investigadores en el nivel 2, y pertenece también al sistema estatal de investigadores honorífico de Chiapas. Él nos va a platicar el día de hoy sobre derechos humanos y justicia restaurativa. Le cedemos el uso de la voz al doctor Mijael Champo Sánchez. Gracias. Primero a las autoridades que nos acompañan y que nos hacen el honor de ser grandes anfitriones. Seré muy breve. Saben que el agradecimiento es eterno de mi parte, y particularmente a mi querido amigo, le faltó eso en el currículum, si te voy a reclamar, ser tu amigo, al doctor Rafael Santa Cruz, por esta invitación. Déjame platicarles el contexto, y podrán ver en las diapositivas el nombre de la ponencia, de la plática: Derechos Humanos y Justicia Restaurativa. ¿Cómo surge esta idea? Partamos de una idea muy esencial. Yo no soy especialista en derechos humanos, lo aclaro, yo soy penalista, política criminal, teoría del delito, proceso penal, justicia restaurativa, pero los derechos humanos es un tema transversal para cualquier persona que se esté formando en temas jurídicos. Tiene que tener el mínimo de conocimiento en derechos humanos. ¿Y cuál es ese mínimo de conocimiento? Para entender cómo cualquiera de las materias a las que nos dediquemos, derecho mercantil, laboral, no, al contrario, bienvenido. El doctor Funjamá también, grandes amigos. Unos amigos, oye, esto parece algo serio, de verdad, ¿eh? Son puros amigos sentados aquí. Bueno, regresamos a la seriedad ahora sí. Entonces, cualquiera de las materias a las que se dediquen, si están estudiando, no solamente derecho, cualquiera que tenga una intervención en materia jurídica, en medios alternativos, tiene que saber lo siguiente. ¿Me ayudan con la siguiente diapositiva, por favor? Y entonces, ¿cuál es ese tema? El concepto raíz de los derechos humanos es la dignidad humana. Sí, de sencillo lo podemos explicar. Claro, hay toda una teorización, no quiero decir que esto sea fácil, hay toda una teorización, un cambio de paradigma de unas décadas hacia acá, pero la forma más sencilla de entenderlo es que cualquier cosa que tenga una intervención jurídica tiene que ser respetuosa de la dignidad humana. ¿Qué significa ello? Con dos elementos que encuentran en la diapositiva muy sencillo: un valor intrínseco de absoluto respeto del ser humano, un lento reconocimiento progresivo del valor moral del ser humano en la historia del pensamiento occidental. Hemos tardado siglos en entender esto.
Y el poder del Estado se ha encargado durante muchos años de violentar la dignidad humana. Aun cuando existen o han existido históricamente reglas para la aplicación del poder, muchas ocasiones ha sido de manera violatoria de la vida. La siguiente, por favor. Y entonces, vayamos concentrando hacia nuestros temas, o mi tema de interés que quiero platicarles hoy, que es el proceso penal. Dos reformas importantísimas. 2008, la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia, introdujo el sistema acusatorio, vulgarmente conocido como los juicios orales a nuestro país. Se supone que construimos un derecho procesal penal o un sistema de justicia penal respetuoso de la dignidad. ¿Por qué lo pongo un poco entre paréntesis o entre comillas el se supone? Ahorita lo iremos explicando. La siguiente, por favor. Otra reforma importante fue en el 2011, la reforma de derechos humanos, que introduce el control de convencionalidad, cambia el paradigma de un derecho constitucional positivo a un derecho constitucional construido en valores. Pero entonces, ¿qué hemos hecho desde el ámbito del sistema de justicia? El derecho al debido proceso. Este concepto tan amplio, el debido proceso, nuestra corte, ahí en la diapositiva pueden encontrar ahí la referencia a la decisión de la corte de explicar qué es el debido proceso, una serie de elementos, derechos, principios que tratan de proteger la dignidad de la persona. Y hay un núcleo duro, la siguiente, por favor. Ese es el núcleo. ¿Qué entendemos por el debido proceso? A grandes rasgos, de manera muy elemental y esencial, podemos hablar que uno es la notificación del procedimiento, que yo me entere, que yo sepa de qué se va a tratar, de qué me están acusando, por decirlo de manera coloquial. El segundo elemento es la oportunidad de ofrecer y deshogar las pruebas en que se finque la defensa. Si yo tengo los elementos suficientes de saber de qué se me está acusando, pues bueno, puedo buscar y obtener y recabar las pruebas para mi defensa. El tercer elemento es la oportunidad de alegar, de controvertir, ¿no? Para poder argumentar con esas pruebas, para poder argumentar para mi defensa, puedo controvertir o me tienen que dar la oportunidad de controvertir lo que de mi contraparte está diciendo. Y una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Que la sentencia se haga cargo, esa resolución judicial se haga cargo de los argumentos de ambas partes para llegar a una resolución. Y por último, el derecho a impugnar, ¿no? Que pueda tener derecho a un recurso, no estoy a gusto, sino quedé conforme con esa resolución. La siguiente, por favor. Este debido proceso, respetuoso de la dignidad de las personas, los elementos anteriores es de cualquier proceso, sea mercantil, civil, laboral, y hay un núcleo muy específico de derechos o de debido proceso en el derecho penal. El primero de ellos es el derecho a asistencia de un letrado, ¿no? Particularmente en el derecho penal se requiere una asistencia técnico-legal capacitada, que conozca el sistema. El segundo elemento es el derecho a ser informado de la acusación, ¿no? Que hay una acusación directa, es una parte que me está acusando y me está acusando de una acción concreta. El tercero es el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías. El cuarto elemento es el derecho a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa. El siguiente es el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. Y por último, el derecho a la presunción de inocencia. Y se han dado cuenta, todo esto desde el proceso penal, históricamente lo hemos construido. La figura central, el gran personaje en el sistema de justicia penal ha sido la persona imputada, acusada, dependiendo cómo le llamamos en el proceso. ¿Por qué? Porque históricamente teníamos que detener el embate, el poder punitivo del Estado, porque sobrepasa, ¿no?, las posibilidades de defensa. Es decir, un freno al poder del poderoso. Y históricamente habíamos dejado abandonada a la víctima. Siguiente diapositiva, por favor, y la siguiente de una vez. Rápidamente, vean la evolución constitucional. En aquel 1917, febrero de 1917, que acabamos de conmemorar el aniversario de la Constitución, ¿qué creen?
la víctima no tenía derechos. El artículo 21 constitucional, 20 constitucional, perdón, nace únicamente con los derechos de la persona imputada. Un párrafo amplio en el artículo 21 constitucional. Fue hasta el 94, 1994, imagínense, 1917, 1994, donde como Estado, como sociedad, nos acordamos de la víctima, dándole ciertas garantías, como la posibilidad de impugnar las resoluciones sobre el no ejercicio de la acción penal y el desistimiento. En el año 2000 surge en este artículo 20 constitucional un apartado A de los derechos de toda persona imputada y un apartado B de los derechos de toda víctima. Y fue hasta el 2008 esta reforma importante. Bueno, déjenme aclararles, ahí están en la diapositiva, pero para no irnos alargando demasiado, les platico, en esos derechos en el 2000 que le otorgamos a la víctima, yo les llamo derechos paternalistas. ¿Qué significa? Sí, tenía derecho a una protección, asistencia médica, asesoría jurídica, pero dentro del proceso penal estaba relegada, estaba separado, ¿no? Dependía, toda su actividad dependía del Ministerio. Y en el 2008, en esta reforma importante que les platico, el artículo 20 constitucional, en su fracción primera de los principios generales, lo dividimos en tres. De los principios generales, de los derechos de toda persona imputada y el inciso C de los derechos de víctima u objeto. Pero ¿cuál es la gran transformación en este caso siguiente diapositiva? No los podemos analizar todo uno, pero es en el Código Nacional de Procedimientos Penales y de esta reforma constitucional, pues que le dimos a la víctima una verdadera actividad procesal, un verdadero reconocimiento como parte procesal en el proceso. Es decir, ya no depende del Ministerio Público para entrar a una audiencia. Ya no depende del Ministerio Público para la presentación, ofrecimiento, presentación o desahogo de una prueba. Le dimos una actividad procesal. Siguiente diapositiva, por favor. Todo esto, ¿por qué se los platico? Porque esta formalidad que le hemos dado, que sí, con un debido proceso respetuoso de la dignidad de las personas, nos ha enfrentado a la problemática que, como ven en la diapositiva, la afirmación, una sentencia penal no resuelve conflictos. Una sentencia penal lo que hace es sancionar la conducta, sancionar en el sentido lato, no como castigo, sino sanción como evaluación de la conducta. La conducta sucedió, no sucedió. Si sucedió, ¿qué pena le corresponde? Basado en la culpabilidad. Víctima, en el proceso penal, formalmente hablando, la víctima es reparación del daño. Recuerden, la pena es pública. La reparación del daño le compete a la víctima. Esa figura procesal o ese reconocimiento procesal que le hemos dado a la víctima es básicamente para la reparación del daño. Pero una reparación del daño concebida como una mera compensación económica. Acuerdo reparatorio. Y entonces, quédense con esta idea porque es la base del comentario que les quiero hacer el día de hoy. Las sentencias penales no resuelven conflictos. ¿Sí? Tenemos una idea en el derecho formal, en el derecho formal de justicia, que resuelve controversias judiciales. ¿Qué significa una controversia judicial? Una parte procesal con una pretensión, otra parte procesal con una pretensión normalmente encontrada y un tercero ajeno a esa controversia que va a resolver las solicitudes de las partes. Eso es una controversia judicial, pero eso no es un conflicto interpersonal. La convivencia, la simple convivencia genera conflictos y vivimos en convivencia con otras personas. Y va a generar conflictos y conflictos que tienen una trascendencia de carácter jurídico. Y entonces, al final del día, pregúntenle, desgraciadamente, a cualquier víctima de un delito, que a pesar de que haya recibido una sentencia en donde a su agresor, en el sentido jurídico, se le dicta una sentencia privativa de libertad, obviamente lo meten a la cárcel, le hacen su reparación del daño, una cuantificación económica, pregúntenle a esas víctimas si están a gusto, complacidas, de acuerdo, si comprendieron o si han resuelto el conflicto. Siguiente diapositiva, por favor. Por eso hablamos, esa. Por eso hablamos de un movimiento de justicia restaurativa. ¿Por qué un movimiento? Justicia restaurativa no es una institución jurídica,
Justicia restaurativa no es un programa concreto de actividades, sino es un movimiento filosófico, humanista, que busca, ¿sí?, resolver conflictos. Es con un enfoque victimal. La siguiente, por favor. Ya habíamos comentado, ahí está en la diapositiva, el conflicto. La interacción genera conflicto y esa interacción tiene intereses de cada una de las partes. Esos intereses se manifiestan en su posición, en cómo se van a posicionar frente a la otra persona y cada uno con sus respectivas necesidades. Y esas cosas, sobre todo las necesidades, no las atiende el proceso penal, porque el proceso penal está pensando en el orden público. Porque el proceso penal no está pensando en el imputado como alguien, como integrante de la sociedad que tenga necesidades. No, el proceso penal está pensando como a una persona que violentó la ley y que merece una sanción. La siguiente, por favor. Y entonces, dentro de la filosofía, hablamos de que el conflicto interpersonal es un motor de cambio, o puede ser un motor de cambio dependiendo cómo se aborde la resolución del conflicto. Conflicto, yo les pediría que se fueran con la idea, conflicto no es algo malo, conflicto no es lucha, conflicto no es batalla. Conflicto es donde se debe atender intereses, necesidades y posiciones, y sobre todo los intereses. Entonces, vean la diapositiva rápidamente, es donde estaríamos un curso completo, a mí me encantaría hablar mucho tiempo de esto, pero en la diapositiva, la siguiente, por favor. Rápidamente pueden encontrar las diversas maneras de afrontar los conflictos. Un conflicto como competencia, podemos evitar el conflicto, podemos acomodarnos a las pretensiones de otra persona, podemos tener un compromiso para resolver los conflictos, pero la mejor solución para resolver conflictos es la colaboración. ¿Cómo se genera una habilidad colaborativa? Siendo asertivos y no conflictivos, siendo asertivos y siendo cooperativos. La filosofía del ganar-ganar, pero no piensen en una demanda de que alguien gana y alguien pierde, obviamente no. La filosofía del ganar-ganar es, si resolvemos los conflictos, todos ganamos y todos obtenemos una solución. ¿Cómo atiende la justicia restaurativa a este encuentro entre las partes que están en un conflicto derivado de la realización de una conducta calificada como delito? Pues es atender las necesidades, principalmente las de las víctimas. La siguiente, por favor. ¿Y cuáles son esas necesidades? Una víctima de cualquier delito, vamos a hablar de manera general. ¿Cuáles son sus necesidades? Una víctima necesita información. Desde los derechos humanos se habla del derecho a la verdad, el derecho a información. ¿Qué es lo que sucedió? ¿Cómo obtiene esa verdad o esa información? A partir de escuchar la narración de los hechos del propio infractor, del propio agresor. Porque lo que se pone en un expediente o lo que se declara en una audiencia de juicio oral, normalmente el imputado, los abogados defensores decimos, el imputado normalmente no va a declarar. Y entonces no se tiene la información real. Y entonces, esa narración de los hechos le permite a una víctima retomar el control de lo que sucedió, de su vida, de sus emociones. Y eso puede ser un proceso de reivindicación, de una reparación integral del daño, no solamente de una cuantificación económica. Los ofensores también tienen necesidades y no son enemigos de la sociedad, siguen siendo parte de la sociedad, tenemos que atender. Nuestro sistema de justicia penal y el sistema penitenciario no está dando esa atención. ¿Y cuáles son las necesidades? Reconocimiento de responsabilidad activa. Después de un juicio hay personas que dicen, pero pues, ¿yo qué hice? O yo no hice algo tan mal. Comprensión del impacto de la conducta. Comprender realmente. No son los 100 pesos que le quitó en el metro, sino es el susto que le provocó, ¿no? Ese sentimiento de sentirse perseguido por parte de la víctima. Y esto puede beneficiar la reinserción social, que es uno de los objetivos del sistema de justicia penal en la parte de ejecución penal que dice el 18 constitucional párrafo segundo. Y la comunidad también tiene necesidades. ¿Cuáles son esas comunidades? Pues como han sufrido un impacto a partir de esa conducta, necesitan darle reconocimiento a la víctima como parte de esa sociedad y desarrollar un sentido de responsabilidad comunitaria.
En otras palabras, generar una preservación del orden social. La siguiente, por favor. Y entonces la justicia restaurativa facilita el encuentro entre las personas. Claro, con un experto facilitador. No es simplemente de júntense y arréglense, no. Y no es simplemente de que alguien acusado del delito o sentenciado por un delito de homicidio, violación, simplemente le vamos a poner una persona víctima enfrente. No, hay un proceso previo de evaluación si esto es factible o no. Dependerá de las personas. Pero bueno, ¿cómo se hace? Encuentro víctima-victimario, a veces este encuentro confundido con la mediación civil, no es una mediación, se utilizan técnicas similares, procesos similares, pero es encuentro víctima-víctima. Las conferencias familiares donde participan las familias de la víctima, familiares de la víctima como del imputado, y los círculos restaurativos, donde implicamos más integrantes o miembros de la comunidad. La siguiente, entonces, estos procesos, ¿cómo protegen la dignidad? Este es nuestro tema toral para el día de hoy que les vamos a compartir. ¿Cómo la justicia restaurativa protege la dignidad de las personas que en muchas ocasiones el sistema de justicia formal no ha alcanzado a proteger? Pues es un proceso de carácter voluntario. En cualquier momento, las partes pueden decir no. Pensemos en un imputado, dice, a ver, yo tengo las pruebas, estoy seguro de demostrar mi inocencia, no tengo por qué sentarme frente a una persona a admitir los hechos que yo supuestamente realicé. La víctima también puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero tener ningún contacto, yo quiero que lo metan a la cárcel. Y si el proceso penal, respetando las garantías, resulta en una sentencia condenatoria, pues adelante. ¿Y con eso está a gusto la víctima? Pues es a su gusto. Entonces es voluntario. Evidentemente es gratuito. En México, la principal vía de acceso de un proceso de justicia alternativa es en sede ministerial. Los facilitadores en materia penal, su principal sede es de carácter de fiscalía. Es confidencial. Lo que se platique en estos procesos no se puede utilizar para llevarlo a un proceso penal como prueba. Es complementario el sistema de justicia penal, la justicia restaurativa, no los medios alternativos de solución de controversias, que tendríamos que hacer una clase para hacer en pequeño, pero bueno, la justicia restaurativa es complementaria. Esto no es la panacea ni va a sustituir al sistema de justicia penal. ¿Por qué? Porque en primer lugar estamos pensando en la víctima, en la reparación integral del daño de la víctima. Se necesita la intervención de un tercero imparcial, es flexible, no es que simplemente no tenga una estructura, esto está regulado, hay varios protocolos de actuación, pero nos permite flexibilidad. El sistema de justicia formal no nos permite flexibilidad. No es privativo de derechos, las partes siempre tienen el derecho al debido proceso. ¿Qué significa? Un proceso penal, con un defensor, con un asesor jurídico en el caso de la víctima, etc. Y en algunos casos, ahí dicen el final de la diapositiva, en algunos casos sí puede tener también un efecto de descongestión del sistema de justicia formal. No es la finalidad, no es quitarle la chamba a los operadores jurídicos, pero puede tener ese efecto. Vayamos a la última parte, la problemática, las limitantes que tenemos en nuestro país. ¿Por qué no aplicamos justicia restaurativa de manera adecuada en México? En primer lugar, perspectiva de solución de controversias. En México legislamos medios alternativos de solución de controversias. No legislamos medios alternativos de solución de conflictos. Simplemente les digo, váyanse al 17 constitucional, párrafo 5, las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. Desde ahí, desde la definición constitucional, les digo, no hay justicia restaurativa en México. Segundo, lo vimos por economía procesal. Y nos vamos al Código Nacional de Procedimientos Penales, en las salidas alternas contempla los acuerdos reparatorios y el procedimiento abreviado. Y en los acuerdos reparatorios es de carácter económico, una cuantificación, una compensación económica. Si bien hemos abandonado el criterio viejo que teníamos antes de utilizar la legislación laboral y cuánto valía una muerte, desgraciadamente así, perdón que lo diga así, eran 70,000 pesos, bueno, la Corte ha desarrollado resoluciones en donde se debe hacer una cuantificación integral, se han logrado reparaciones del daño de 400,000, 500,000, 1,000,000, no deja de ser una compensación económica. La diapositiva web, entonces, al contemplarlo como economía procesal, se ve como un acuerdo reparatorio y está limitado
a delitos de baja cuantía. ¿Por qué? Porque lo que se está pensando es que el acuerdo reparatorio sustituye el proceso penal. Inclusive, está tan mal legislado que hay prohibición expresa de aplicar medios alternativos. ¿Sí? Por ejemplo, dice delitos de violencia familiar. No se podrá aplicar medios alternativos. Tiene una razón de ser y se las platico rápidamente para ir concluyendo. Tiene que ver con el colectivo feminista. El colectivo feminista lo que estaba pensando, porque no se los explicaron seguramente, o el legislador no lo quiso ver así, estaba pensando en una víctima de género femenino, en donde durante años de un círculo de violencia le otorgar el perdón a su violentador. Con lo cual estoy de acuerdo con ellos. No está pensado para eso. Pero se les olvidó al legislador que el delito de violencia familiar no necesariamente es una cuestión de género. Tienen que ser familiares de cierto grado y que vivan en el mismo domicilio. Padres, hijos, tíos, hermanos, primos, y que podríamos tener una herramienta excelente, la justicia restaurativa, para resolver conflictos y evitar escaladas de violencia. Tal vez la acotación debería ser que no se permitirá la implementación de un acuerdo, no que no se permita justicia restaurativa, que no se permita un acuerdo en delitos de violencia familiar que implique violencia de género. Tal vez ahí podría ser. No que no se dé el proceso de justicia restaurativa, sino que no se dé el acuerdo, que no sustituya el proceso, ¿no? Es así como, de alguna manera muy rápida, porque el padre Cronos es implacable y no nos permite las últimas, nada más para que tengan ahí los datos de su servidor, cualquier duda, comentario que quisieran ampliar este tema y esta discusión con su servidor, con mucho gusto está mi correo electrónico de la Universidad Autónoma de Chiapas. Lamento no poder platicar más con ustedes, pero dignidad humana, proceso penal formal, no. Se ha trabajado mucho, respeta la dignidad, pero no de manera integral. Tenemos que buscar procesos más humanos que no sustituyan al derecho penal. Yo soy penalista, soy positivista, soy creyente del proceso penal, de la teoría del delito, pero tenemos que buscar complementos para buscar la dignificación del ser humano. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas gracias al doctor Mijael Champo Sánchez, un tema muy interesante de la justicia restaurativa, máxime cuando se trata de solucionar el conflicto y colocar dentro de ese escenario a un olvidado del derecho penal por mucho tiempo, que es la víctima, y buscar esto denominado reparación del daño. Por supuesto, un tema muy interesante. Al final de la exposición de los tres compañeros profesores, vamos a abrir una etapa de preguntas y respuestas, pero vamos a continuar con este seminario, y ahora toca el turno del doctor Javier Palacios Ochipa del Colegio de Tlaxcala, que nos va a hablar de un tema denominado epistemología de la mediación en la justicia penal, no sin antes leer una pequeña síntesis curricular de su trayectoria. El doctor Javier Palacios Ochipa es licenciado en Derecho por la Escuela de Argumentación Jurídica de Tlaxcala, es maestro en Derecho Penal Contradictorio Adversarial por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es doctor magna cum laude en medios alternos de solución de conflictos por la Universidad Autónoma de Nuevo León, es profesor de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, es profesor invitado en la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León, es profesor visitante en la Universidad de Salamanca, España, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Baja California, es autor de artículos y publicaciones en revistas científicas nacionales e internacionales. Sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz al doctor Javier Palacios Ochipa. Muchísimas gracias. Como preámbulo, perdón, no, lo lamento mucho. Como agradecimiento, sobre todo, quisiera en este momento saludar a la siempre muy grata presencia del doctor Gustavo Figuera Izaguirre, un gran amigo mío. Tuve el privilegio de conocer, Rafa, no sé si lo recuerdes, vía virtual, ¿no? Cuando estaba en la Universidad Autónoma de Baja California y que tuvimos también el privilegio de trabajar juntos. Quien es encargado de despacho de la dirección de esta Facultad de Derecho de esta universidad. Saludar con mucho agrado a quien el día de hoy me honra
conocerle al doctor Roberto Emilio Elpizar González, coordinador de este centro de investigación. Doctor, es un verdadero gusto y placer haber coincidido con usted el día de hoy. Saludar a mi amigo, al doctor paisano, vecino prácticamente, al doctor Rafael Santa Cruz Lima, un destacado y connotado jurista tlaxcalteca, ya arropado en tierras mexiquenses. Muchísimas gracias, querido Rafa, por la invitación. Saludar con el mismo afecto a quien desde hace muchísimo tiempo no veía y solamente nos saludamos vía mensaje de texto, a mi querido Mijael. Mijael, qué gusto de verdad volverte a saludar, volverte a ver y volver a compartir un foro y un panel contigo, que es para mí un verdadero honor, un privilegio nuevamente estar contigo. A saludar desde luego también al doctor Emilio Daniel Unjama López. Aquí también tengo el verdadero gusto y privilegio coincidir con usted, querido doctor. Pues bien, soy de Tlaxcala, soy muy formalista, ¿qué puedo pedir, no? Y además, bueno, vengo desvelado, no salí a las 5 de la mañana de Tlaxcala para llegar hoy hasta acá. Entonces, quiero empezar con esta situación. Saludar desde luego a todos ustedes, caras muy jóvenes, están estudiando esta gloriosa ciencia, que es la ciencia jurídica, por supuesto, y que, pues nada, me da muchísimo gusto volver a pisar esta. Oye, sí, cierto. Ustedes tienen una licenciatura en métodos alternos, ¿verdad? Maravilloso, eso me hace sentir más todavía en casa, ¿saben? Yo soy doctor en métodos alternos por la Autónoma de Nuevo León y toda la vida siempre andaba pugnando porque en la Autónoma de Nuevo León se creara la licenciatura en métodos alternos, pero pues bueno, parece ser que no lo logré, pero don Paco Gorjón estoy seguro que lo logrará, ¿no? Entonces me da muchísimo gusto estar con ustedes y bueno, qué bueno porque yo traigo a colación una nueva teoría, que es la teoría de la epistemología de la mediación. Si bien soy jurista de formación, de profesión, menos cierto lo es que me llamó mucho la atención desde muy joven esta cuestión de los métodos alternos. Y como bien decía Mijael, híjole, es muy complejo partir, es muy complicado generar un punto de partida para entender a los métodos alternos, porque los métodos alternos, ¿cuál es la base de los métodos alternos? Si es la ciencia jurídica o otro tipo de ciencias sociales, incluso se habla de hasta ciencias y humanidades como la psicología, etcétera, etcétera. Pero bueno, desde mi muy particular punto de vista, creo que debe de ser, por lo tanto, o partir de una base estrictamente jurídica por lo siguiente. Como bien decía el querido Mijael, las sentencias provinciales no resuelven conflictos. Y vamos a partir de la teoría del conflicto. Para poder entender la epistemología de la mediación necesitamos entender qué es un conflicto. Y seguramente ustedes aquí han estudiado muchísimo a Joseph Redorta, ¿no? Entonces, Joseph Redorta nos da hasta cierto punto ciertas peculiaridades, ciertas características para poder entender o poder diferenciar lo que es un conflicto de una controversia y de un problema, ¿no? No me voy a abocar a lo que es el problema, pero sí muchísimo a lo que es el conflicto y la controversia. A ver, Joseph Redorta nos dice que un conflicto es la incompatibilidad de dos o más caracteres, teniendo los caracteres como un todo, ¿no? Que pueden ser de personas, pensamientos, sentimientos, objetos, lo que ustedes quieran. Es un todo prácticamente los caracteres, ¿no? Entonces, la controversia, como bien decía Mijael, bueno, la controversia es la lucha o las condiciones de incompatibilidad de dos, pero pretensiones incluso entre personas puede ser. ¿Por qué razón lo digo? Porque recuerden ustedes que el conflicto se puede observar desde dos ópticas, desde una óptica estrictamente psicológica y desde una óptica estrictamente sociológica. La óptica psicológica, a final de cuentas, no es que tengamos o no es que las personas tengan patologías psicológicas. Bueno, sí las hay, ¿no? Pero para el caso de entenderlas, no vamos a atender ese tipo de temas. Sino que, de acuerdo a Joseph Redorta, la óptica que le podemos dar a un conflicto es, o lo tienes dentro de ti, o lo exteriorizas ante la sociedad. Es prácticamente el punto de referencia que nos da, en este caso, el autor, para poder lograr entender a lo que es el conflicto desde esta perspectiva. Es decir, yo les quiero preguntar, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron un conflicto? Que no soy adivino y soy científico, pero quiero creer que en este momento están teniendo uno. O me escuchan o se van. Literalmente, ¿no? ¿Saben ustedes? Eso es un conflicto, y eso es un conflicto psicológico, lo que decía Miguel, es un conflicto unipersonal, que se finaliza prácticamente
tomando una decisión. O se quedan a escucharme o se van a realizar otro tipo de actividades. Y eso es muy válido además. Pero es una forma de finalizar conflictos también en este sentido. Ahora bien, la forma de exteriorizar un conflicto cuando ya atañe o cuando ya involucra a no solamente una sola persona, sino a dos o más personas, se llama conflicto estrictamente sociológico o desde la perspectiva u óptica sociológica. ¿Por qué razón? Por la condición estrictamente también indicada dentro de la naturaleza misma de los propios conflictos. Toda persona, todo ser vivo tiene conflictos. Y ahí tenemos la primera naturaleza del conflicto psicológico, desde la óptica psicológica. Pero también hay algo. En la naturaleza de las mismas sociedades también hay conflictos que se normalizan y que se quedan dentro de las estructuras sociales, lo cual ya genera a los famosos conflictos estructurales, ¿no? Entonces, la epistemología de la mediación tiene una pregunta. ¿Cómo finalizamos entonces conflictos? Bien lo decía Mijail. Existen formas, incluso hasta judiciales, jurisdiccionales de finalizar conflictos, pero aquí yo me quedé con algo. A ver, yo soy jurista. En la carrera entendí algo que se llamaba teoría general del proceso, no sé si lo recuerden, compañeros, todos, y me decían que existían formas de finalizar conflictos. Las autocompositivas, las heterocompositivas, la autotutela, y en fin, ¿no? Ahora bien, yo me preguntaba, a ver, Javier, estás redactando una tesis doctoral, ¿cómo entonces defines a la mediación? Y aquí venía el detalle. Bien. Para poder entender entonces la epistemología de la mediación hay que entender a la mediación desde un constructo tridimensional, ¿vale? Porque la mediación no solamente se convierte en un constructo plano que sirve para finalizar conflictos, ¿no? Sino que la mediación se puede ver desde una perspectiva estrictamente axiológica, lógica y ontológica. ¿Por qué razón? Porque la mediación desde una perspectiva, ¿cómo decirlo? Desde una perspectiva hasta semántica, tratándole de dar un significado. Siempre nos dijeron, ¿no? Que la mediación es un método alterno que se encarga de resolver conflictos a través de un tercero llamado mediador y que puede o no proporcionar o propiciar de la finalización del conflicto, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, estamos totalmente en pues desequilibrio con esta parte semántica de la mediación. Porque ahí les va, la mediación no resuelve ni soluciona conflictos, curiosamente, ni controversias. Entonces me dirán, pues, ¿qué hace la mediación? ¿A qué se dedicará? Pues bueno, el mismo Redorta nos dice que efectivamente la mediación no resuelve, no soluciona, sino que hace algo muy peculiar, gestiona conflictos, ¿no? Es lo que decía en este caso Mijael, ¿no? ¿Por qué razón? Pues, digo, aquí sí puedo discrepar un poquito contigo, seguramente en la comida lo discutiremos, pero yo creo que los métodos alternos, la justicia restaurativa y la alternativa, sí son instituciones jurídicas. ¿Por qué razón? Porque están positivizadas en una norma jurídica, a final de cuentas. Y empezamos desde el 17 constitucional, párrafo quinto, pero bueno, ahí va. Esta parte de la gestión del conflicto tiene mucho que ver con esta situación de que qué hace, resuelven, solucionan, gestionan. A final de cuentas, hablaba de la teoría general del proceso. Cuando nos decían que las formas de finalizar conflictos que teníamos, de acuerdo a esta teoría, que eran las heterocompositivas y las autocompositivas, no me voy a meter en la autotutela porque definitivamente no creo que sea materia de esta charla, nos decían que las formas heterocompositivas existía un tercero ajeno imparcial que te resolvía el conflicto, la controversia, el problema, llámenlo así, ¿no? Y que las formas autocompositivas, las partes mismas llegaban a ese acuerdo, ¿no? O sea, incluso pues, ahí nos daban el ejemplo de la negociación, lo cual es cierto, la negociación es un elemento o es un método autocompositivo de finalización de conflictos, pero aquí viene un detalle, y que es algo también que algunos colegas llegan a confundir en algún momento, que es prácticamente la mediación y la conciliación son lo mismo o son dos cuestiones totalmente diferentes, porque parecieran ser que siempre las ponemos en el mismo, semánticamente hablando, como la misma o como sinónimo estas dos figuras jurídicas. Pues bueno, aquí el detalle es que la mediación ni es autocompositiva ni es heterocompositiva, y es aquí la idea donde nos dice Redorta. La mediación no es ni heterocompositiva ni autocompositiva,
pues se queda en un limbo de la teoría general del proceso y pues ahí se queda, ¿no? El detalle aquí es que su servidor encuentra digamos así, esta laguna doctrinal y digo, no, la mediación efectivamente no es ni autocompositiva ni heterocompositiva, sino que ya viene de una condición que se llama gestión por composición, ¿no? ¿Por qué razón? Porque hablábamos de que la gestión es esta facultad que tiene un tercero ajeno imparcial de dotar a las partes cordialidad para que estas mismas puedan finalizar su conflicto y estar satisfechos precisamente de esta finalización del conflicto, ¿no? Y entonces la mediación la podemos entender desde esta perspectiva semántica, perdona Mijael por esta situación de la semántica, pero la mediación a final de cuentas la podemos entender como el método de gestión por composición por virtud del cual un tercero ajeno imparcial llamado mediador dota a las partes de cordialidad para que estas mismas puedan finalizar el conflicto estando 100% satisfechas de esta finalización. Y entonces aquí viene algo muy interesante, que es la parte axiológica de la mediación. La mediación persigue un fin, ¿no? Ya les había dicho. ¿Cuál es este fin? No es la justicia, porque para eso tienes los procesos jurisdiccionales. Para eso tienes, por ejemplo, incluso hasta el propio arbitraje, la propia negociación. Pero al final de cuentas la mediación lo que persigue es algo peculiar, es un valor muy peculiar que se llama paz. Entendida desde la perspectiva de Galtung como la ausencia de todo tipo de conflictos, ¿no? Y ya no me voy a meter a hablar de paz positiva, paz negativa, ni mucho menos, sin entender que la mediación lo único que hace o que trata de hacer es finalizar conflictos, ¿de acuerdo? Ahora bien, la parte lógica, que es aquí donde lo vamos a incorporar un poco la parte práctica. La primera Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias que se fija al Estado mexicano de acuerdo a dos reformas, que ya las dijo Mijael, que fueron las del 2008 y las del 2011, sobre todo la del 3 de junio del 2011 en materia de derechos humanos, perdón, la del 10 de junio del 2011, perdón, la del 3 es la de amparo, perdón. Tenemos a la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal del 2014, que fue la primera norma jurídica que estableció algo muy interesante, ¿no? Que es regular un proceso, digamos así, normativo, porque no podemos hablar de un proceso jurisdiccional, pero sí un proceso normativo que institucionaliza la mediación, ¿no? Que institucionaliza o que genera a la mediación como una institución jurídica, a la justicia alternativa en su conjunto y a la justicia restaurativa, por ende, por la cuestión de los círculos restaurativos o las juntas restaurativas que indica la misma norma jurídica en ese sentido, ¿no? Las institucionaliza para entonces entender a la mediación no como un único proceso que se encarga de finalizar conflictos, sino como un proceso que se encarga de gestionar conflictos. ¿En qué materia? Al menos en la materia penal. ¿Por qué razón? Porque en materia penal, al igual que otros procesos, el proceso de mediación tiene dos procedimientos. Un procedimiento estrictamente, digamos así, administrativo, de tipo una investigación, pero no, es un proceso administrativo, un procedimiento administrativo, y yo lo que yo le llamo un proceso de gestión. El proceso administrativo empieza desde el artículo 4, ¿no? Que es prácticamente los principios rectores del proceso administrativo y de todo el proceso de mediación, y concluye en el artículo 19, ¿no? Que te va dando la pauta de cómo debes de llevar a cabo tus, eh, tus procesos, en este caso tu consulta de mediación o tu proceso de mediación o tu sesión de mediación, como le dice la ley, la norma jurídica, y por supuesto tiene un procedimiento, perdón, también de gestión. ¿Dónde encontramos el proceso de gestión? Lo encontramos en dos artículos específicamente. En el artículo 19 de dicha ley y en el artículo 22 de dicha ley. ¿Por qué razón? Porque en ambos artículos, al menos el 19 en 6 párrafos y en el 22 en 4 párrafos, nos indica cómo tiene el facilitador ir propiciando de esta situación. Ahora, en materia penal, recuerden ustedes que no todos los delitos pueden ser susceptibles de ser finalizados por métodos alternos. Ya lo dijo Mijael. La misma Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales nos indican dos supuestos. A ver, el primero lo encontramos en el artículo 19 constitucional, párrafo segundo, cuando nos indica el catálogo de delitos de alto impacto o delitos que merezcan prisión preventiva oficiosa. No,
Justificada. Se me fue la palabra. No, Yo siempre empieza cuando se dicta es. Autovinculación. no, pero es una. Cuando exista la medida cautelar, perdón, la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ¿vale? Y lo dice también el artículo 157 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahí también viene el catálogo de todos los delitos que no son mediables, que no pueden tener susceptibilidad de ser finalizados dentro de una sección de mediación, ¿no? Y bueno, no tengo por qué decírselos porque en la Constitución misma y en el mismo código, ahí vienen establecidos estos temas, ¿no? Entonces, felizmente, la reforma constitucional del 2008, del 18 de junio del 2008, viene a darle vida a una institución importantísima que son los métodos alternos. Y desde luego también el artículo 17 constitucional lo indica. Ahora bien, ¿por qué digo que sí son instituciones? Porque curiosamente cuando se positivizan estos métodos alternos, puede que existan, no puede que existan, cumplen con dos condiciones importantísimas. La primera, que es la defensa de los derechos humanos. Recuerden ustedes que los métodos alternos es la extensión de acceso a la justicia, ojo, entendido el acceso a la justicia como aquel derecho humano que te indica que ningún particular o ente público puede vulnerar tus derechos humanos y que todas las cuestiones que tú tengas en materia jurisdiccional puedes finalizarlas dentro de los tribunales previamente establecidos por la misma norma. ¿Sale? Entonces, los métodos alternos sí te dan esa condición de acceso a la justicia. Por lo tanto, los métodos alternos sí tienen esa condición de defender o de dar acceso a este anhelado acceso a la justicia. Perdón por la redundancia, cacofonía o como le quieran llamar. Y otra cuestión, para que un derecho humano pueda, digámoslo así, ser funcional, necesita también estar institucionalizado, porque no solamente basta con protegerlo dentro de la Constitución. Ejemplo, yo les pregunto, ¿ustedes tienen derecho a la salud? ¿Al acceso a la salud? ¿Sí? ¿Quién se las proporciona? El Estado. ¿Bajo qué condiciones? ¿Son las óptimas? ¿No son las óptimas? No, ¿verdad? Por lo tanto, el derecho humano no necesariamente tiene que estar positivizado dentro de una norma jurídica, en este caso de la Constitución misma, sino que además tiene que estar institucionalizado en una norma estrictamente exclusiva para que tú puedas tener este acceso, al menos dentro de la nación, acceso a la justicia. ¿Dónde lo tenemos institucionalizado? En la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, al menos la de 2014. Ahorita la de 2024, 10 años después, parece ser que también está, si no mal recuerdo y no me equivoco. Ahora, hay otra cuestión. Regresemos a la parte conflictual. La mediación también tiene una parte ontológica. ¿Cuál es esta parte ontológica? Es la pieza fundamental o es la parte fáctica por la cual se debe de dar una mediación, es decir, el conflicto mismo. ¿Por qué razón? Porque sin conflicto no puede existir mediación. El conflicto es necesario, ya lo dijo Mijael. El conflicto está en la naturaleza de todos y cada uno de nosotros. Está en la naturaleza de las propias sociedades. Por lo tanto, no necesariamente vamos a utilizar la mediación para, pues, no sé, si se quieren seguirme escuchando o se sale, ¿no? Ustedes tomarán una decisión, pero sí para otro tipo de conflictos. Los conflictos sociológicos, desde la óptica sociológica. Es decir, y aquí ya hablo, conflictos entre personas, entre ciudadanos, entre justiciables, entre usuarios de la justicia penal cotidiana. Para eso sirven precisamente los métodos alternos, para dar acceso a la justicia y, por supuesto, dotar a las partes de este anhelado principio, de este anhelado sueño de finalizar conflictos presentes y prevenir futuros, a lo que Johann Galtung le llamó tener paz positiva o paz negativa, ¿no? Digo, la paz positiva, recuerden ustedes que es la ausencia de todo tipo de conflictos, la paz negativa es la ausencia de conflictos tales como las guerras, guerrillas y hasta la década de los 80 que se incrustó el término terrorismo, ¿no? Hasta esa década, más o menos. Pero a final de cuentas, la idea de los métodos alternos desde la parte ontológica es sí, finalizar conflictos, finalizarlos a través de la gestión de conflictos, a través de un proceso normativo dentro del proceso penal que va paralelo a este mismo proceso, ¿sale? Y con la finalidad de perseguir un fin o de llegar a un fin, que es la paz
en sus dos aspectos, ¿no? Es decir, la ausencia de conflictos. Entonces, me parece ser que al final habrá sesión de preguntas y respuestas y también no quiero ser muy insolente en el uso del tiempo y yo les agradezco infinitamente el valor de su atención. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Javier Palacios Ochipa con este tema interesante, epistemología de la mediación en la justicia penal, que por supuesto debe ser considerado como un mecanismo alternativo de solución de conflictos entre la víctima y el agresor o el indiciado, el procesado, el imputado, y que existe un elemento muy importante, la voluntad, que debe de existir, creo yo, en todos los mecanismos alternos de solución de conflictos, el término voluntad, ¿no? Ahí, como acertadamente lo mencionaba el doctor Palacios Ochipa. Vamos a continuar con este seminario y toca el turno del doctor Emilio Daniel Cunjama López, es el profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE. El día de hoy nos va a hablar sobre procesos de socialización y prácticas violentas en jóvenes, una mirada desde la justicia penal. Y antes de cederle el uso de la voz, me gustaría darle lectura a una pequeña síntesis curricular de su enorme trabajo que ha realizado en los últimos años. El doctor Cunjama es doctor en Ciencias Penales y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales. Es maestro en Criminología y Política Criminal por el Instituto Nacional de Ciencias Penales y es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Es profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales, profesor de asignatura en el posgrado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, es colaborador en el Instituto de Estudios Criminológicos y Transdisciplinarios, es conferencista y consultor externo de política de prevención del delito a nivel nacional e internacional, ha realizado investigaciones relacionadas con los temas de pandilla, violencia juvenil, secuestro, prevención del delito y cárceles. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras nivel 1 y sin más preámbulo, le cedemos el uso de la voz. ¿Qué tal? Buenas tardes a todas y todos. En primer momento, quiero agradecer la invitación del doctor Roberto Emilio, coordinador de este instituto, de Rafael Santa Cruz, un amigo ya de hace tiempo, que hemos tenido la fortuna de colaborar en varios espacios, por supuesto, mi amigo doctor Champó, el doctor Palacios, que tengo el honor de coincidir, además con temas que no están alejados a lo que yo vengo a compartirles, que es una mirada criminológica, pero que se empata de una manera sorprendente, tanto en la lógica de los derechos humanos, como también en esta epistemología de la mediación, como lo ha ido desarrollando el doctor Palacio, porque nos centra en cómo podemos hoy oxigenar las perspectivas criminológicas que han abordado el tema de la transgresión juvenil. Quiero yo en primer momento contextualizar para que posteriormente podamos tener ya un poco más detalle de lo que quiero exponer, que deviene de la publicación de este libro, de mi último libro, que es un breve comercial, es editado por INACIPE y por la Fiscalía General de la República, que bueno, lo podrán encontrar a quien esté interesado en la página de la editorial, y que viene a discutir cómo podemos hoy comprender una nueva criminología. Y para ello, pues quisiera yo contextualizar de dónde nace la necesidad de generar nuevas formas de interpretación desde una teoría distinta que no se ha utilizado tradicionalmente en la criminología y que deviene también de una posición epistemológica
que me parece que le aporta bastante al análisis criminológico. Como ustedes seguramente habrán llevado alguna materia en criminología, haré un recuento súper breve para contextualizar. Inicialmente, cuando se empieza a estudiar a la persona que comete un delito, está prácticamente ligada a una posición positivista que implica la incorporación de los métodos de las ciencias naturales para estudiar el comportamiento humano y que identifican que el delito está en aquel personaje, aquella persona que precisamente Lombroso le llamó el ser atávico, una persona que estaba entre un proceso de evolución entre los primates y los seres humanos, era una especie de subhumano, precisamente está influenciado por los grandes descubrimientos de mediados del siglo XIX, específicamente los trabajos de Darwin, de Charles Darwin, y él pensaba que había encontrado el eslabón perdido de Darwin. Posteriormente, con la introducción de la teoría social, principalmente desde la antropología social, la psicología, la sociología, se muda el objeto de estudio de la criminología de pensar al hombre delincuente, ahora poder mirar las estructuras sociales que hace que una persona se vincule a la violencia y al delito. Pero hay un momento muy importante para el desarrollo del pensamiento criminológico, que es la introducción de la teoría y la posición epistemológica del interaccionismo simbólico que nace en el Departamento de Sociología en Estados Unidos, en Chicago, a principios del siglo XX, y que desarrollará una forma distinta de entender las relaciones sociales a través de lo que posteriormente en sociología le llamarán la microsociología o la sociología de la vida cotidiana. Y esto nos impacta de manera significativa en la producción criminológica porque nos da pie a aquello que le llamamos el proceso de desontologización del delito. ¿Qué implica el proceso de desontologización del delito? Implica reconocer que el delito es un concepto sociojurídico y que aquella conducta prohibida o aquella conducta que se señala como delito solamente puede ser tal si está debidamente positivada. Es decir, si hay un tipo penal, ¿no?, que a través de su descripción prohíbe una conducta. Entonces, el delito se entiende ahora como una etiqueta que se le asigna a una persona cuando su conducta está debidamente tipificada como prohibida, en este caso por el Código Penal. Y en ese sentido, el análisis se complica y se complejiza, algo que todas las teorías criminológicas de antes de los años 70 no se habían puesto a analizar desde este punto de vista. El ejemplo es el aborto. ¿Cómo el aborto, es decir, una conducta en un determinado territorio, puede ser considerado como un delito o es considerado como un delito? Está prohibido por las leyes penales, está sancionado, y cómo ese mismo acto en otro territorio no solamente no es un delito, sino constituye un derecho a las mujeres de decidir sobre su propio cuerpo. Es decir, la conducta está en el diámetro de lo social y la etiqueta de delito está en el ámbito del derecho penal, de la lógica jurídico-penal. Este hecho nos llevó casi 300 años de poderlo debatir dentro de la criminología y de poco a poco pasar de una criminología etiológica
a una criminología de la reacción social. Una primera ruptura epistemológica que tiene la criminología y que le va a permitir a estos saberes criminológicos avanzar ya no desde el derecho. Ustedes recuerden que la criminología por mucho tiempo se comprendió como una ciencia auxiliar del derecho penal, es decir, sus saberes se utilizaban para el ejercicio del derecho. La criminología se erigía entonces como una ciencia de Estado. Y este punto es muy importante porque la criminología como una ciencia de Estado, funcionaba a través del principio de legalidad, es decir, todo aquello que no está debidamente tipificado o considerado por las leyes no era parte del objeto de estudio de la criminología. Cuando sucede este proceso de desentologización, ya en Inglaterra, autores como Jock Young, que de hecho no tiene mucho que murió en Inglaterra, y en Italia, Alessandro Barata generarán un movimiento muy importante al incorporar la teoría materialista de la historia, el marxismo, el materialismo dialéctico, para poder posicionar qué papel tiene el sistema de justicia penal en nuestra sociedad. Ellos, no vamos a poder discutir a fondo la teoría, pero ellos resumen que el derecho penal, el sistema de justicia penal, es un sistema de justicia selectivo, es un sistema de justicia de control penal, es un sistema de justicia que obedece a una clase en el poder. Y que en esa sintonía, si bien es cierto los derechos humanos, si bien es cierto toda esta perspectiva garantista que se ha ido desarrollando con autores como Luigi Ferrajoli, que es uno de sus mayores exponentes, se ha limitado a aquello que le llaman el jus puniendi. Son ciertas reglas que se han puesto para poder limitar el poder del Estado. Lo que hace la criminología crítica es básicamente analizar cuál es el papel del sistema de justicia penal, denunciar cómo la criminología positivista sirvió al poder y en esta lógica Foucaultiana de la relación entre saber y poder, que es una dupla muy importante precisamente para mantener el status quo que viene impulsando una clase en el poder. Esta perspectiva crítica se enfrascó precisamente en la crítica y olvidó generar alternativas viables para poder resolver algo que independientemente de una etiqueta o no, estaba generando un sufrimiento humano. Por ejemplo, un abuso sexual. Por ejemplo, que además ha cambiado también a lo largo de la historia. O sea, en los años 40, la persona, el esposo tenía el derecho de tener relaciones sexuales con su pareja, aún en contra de su voluntad. Era un derecho. Ahora, hoy, eso lo conocemos como violación o un abuso sexual. También han cambiado las lógicas. Sin embargo, eso no quiere decir que ese mismo acto imprima sufrimiento. Cuando entonces nosotros incorporamos la lógica del sufrimiento humano, independientemente del criterio de legalidad, es decir, de que sea o no un delito, los saberes criminológicos avanzan para algo que Peter Jack ha llamado semiology, es decir, cómo se centra el estudio en el social harm, en el daño social, y va a analizar cómo los mercados, a través de sus propias prácticas lucrativas propias de un sistema económico político como es el capitalismo, generan un gran daño social a la humanidad. Una huella, por ejemplo, a nivel ecológico, al utilizar materiales o procesos que dañan gravemente el estado de nuestro planeta, pero que no están normados por alguna ley, o hay vericuetos en la propia ley en donde se introducen sus propias prácticas y que no importa si se genera un daño social o no, mientras que la criminología tradicional estaba solamente enfocado
a aquellos pues delitos, principalmente de bagatela. En este sentido, cuando ha avanzado este pensamiento criminológico, se va también a señalar cómo el Estado se convierte en un ejecutor de violencia a través de la observación, por ejemplo, del genocidio. Lo que hoy estamos, o sea, no está ajeno a lo que estamos mirando hoy en la geopolítica global, lo que está pasando en Israel, con Irak, el papel que tiene Estados Unidos con Trump en la geopolítica mundial y de la manera en la que estas prácticas propias de Estado están generando crímenes de guerra, están generando un sufrimiento humano verdaderamente importante. La criminología entonces muda a estas formas de entendimiento, ya no solamente de la persona que comete un delito que genera un daño social, sino también a los estados y los mercados. Estas lógicas de esta evolución de la criminología han puesto de relieve una posición epistemológica que ha tenido ya también una tradición en la sociología y que ya platicaba yo un poco de ello. Es decir, cómo nosotros damos respuesta a la naturaleza de la acción social. La teoría social ha puesto en el debate desde la tradición estadounidense la lógica micro y macro social. Entonces, se han desarrollado las teorías desde un aspecto microsocial como el interaccionismo simbólico, pero también estas lógicas macrosociales, como lo miraba precisamente la teoría marxista, o los propios estudios que hizo Emily Durkheim también en Francia, y la manera en la que se le da explicación a los problemas, a los conflictos sociales, desde esta lógica micro y macro. De tal manera que esta lógica epistemológica también se encuentra en la criminología y se observa cómo en el positivismo criminológico se actúa bajo una lógica microsocial y cómo desde la criminología crítica una lógica macrosocial. Lo que nosotros, terminando ya este contexto, proponemos en este libro es la incorporación de nuevos entramados teóricos, conceptuales y epistemológicos desde la sociología de las relaciones, de la mirada relacional, que deviene de un autor específico que se llama Pierre Bourdieu, que es un sociólogo francés que desarrolló, que ya murió, que desarrolló todo un entramado teórico conceptual para borrar las dicotomías entre micro y macro, entre agente y estructura, para poder concebir a la sociedad desde una mirada de la completud. Es decir, trayéndolo a la criminología, no solamente podemos entender la transgresión penal desde la individualidad, como ya se comentaba en las ponencias que me antecedieron, sino también en cómo actúan las estructuras sociales para la conformación de esa individualidad. Este esquema me parece muy importante también y muy relacionado con lo que han dicho en esta mesa, porque al final del día la mediación está funcionando a través de actores, y estos actores han sido también construidos individual y estructuralmente. Entender la naturaleza de la acción social desde este punto de vista nos permite dialogar entre la acción en concreto y de cómo otras estructuras e instituciones, como por ejemplo la familia, han actuado de manera significativa en la persona. Entonces, bajo este esquema epistemológico se introducen conceptos. Pierre Bourdieu desarrolla 3 conceptos importantes para poder desmenuzar este proceso de socialización desde una mirada relacional. El primero es el habitus, y el segundo es el campo, y el tercero es el capital. Con una gran influencia del estructuralismo francés, pero también no deja de lado el materialismo histórico alemán de Marx, va desarrollando un entramado que nos va a posicionar en esta mirada relacional y de la completud
de la acción social. El hábitus nos permite comprender cómo una persona se ha estructurado y qué tan libre es para decidir lo que hace. Y esto es un punto elemental porque en el derecho penal estaría discutiendo precisamente la culpabilidad, que posteriormente la neurocriminología ha traído también a debate nuevamente con este impulso que ha tenido la neurociencia en el conocimiento del cerebro y las nuevas tecnologías para ello, en los cuales han sostenido que incluso que van a desaparecer los jueces y que ahora los jueces van a ser sustituidos por biólogos y por bioquímicos, y que entonces en lugar de decir 3 años, 2 meses, una semana, van a decir un Ritalin en la mañana, 2 en la tarde y uno en la noche, ¿no? Entonces han llegado hasta ese absurdo. ¿Por qué? Porque entonces retoman la importancia de las fases biológicas del comportamiento humano y la manera en la que la biología importa en la acción social. Y lo que ellos ponen de relieve es precisamente que hay una fuerte influencia de los neurotransmisores y de las hormonas para entender el comportamiento humano. Hoy la neurociencia ha avanzado bastante, que no podemos negar que todos los que estamos aquí tenemos hormonas, tenemos glándulas que las secretan, como las suprarrenales, como la pituitaria, como la tiroides, en el caso de los hombres los testículos, en el caso de las mujeres los ovarios, que es innegable pensarlo, pero ahora argumentar y sostener que esa fase biológica puede comprender de manera aislada la acción social de las estructuras sociales, me parece que es regresar los 200 años en la discusión. A pesar de que ellos dicen, sí, reconocemos que lo social es importante, pero las dendritas, pero la serotonina, pero la noradrenalina, dice, sí lo comprendemos, pero no lo tomamos. Entonces, estas viejas discusiones desde la individualidad siguen presentes. Hablábamos de la familia. Bueno, ¿qué nos dice? ¿Cómo se construye el hábito? El hábitus, nos dice Pierre Bourdieu, es la historia hecha cuerpo. Es la interioridad de la exterioridad. Es la manera en la que nosotros incorporamos las estructuras sociales, nos significan de manera individual y entonces nosotros reaccionamos y generamos pautas de la vida social a partir de estos esquemas interiorizados. Y el tema, bueno, un ejemplo puede ser la familia. Es decir, la familia entendida como una estructura, ¿no?, que tiene sus componentes, hay tenemos muchas formas de familia, pero digamos, pensemos en una familia tradicional para poderlo ejemplificar de manera más clara. Hay una familia que hay una estructura, hay un papá, hay una mamá, están los hijos, pero al mismo tiempo esa estructura a las personas, es decir, los hijos van a incorporar los valores, la cosmovisión, la idea de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que se puede hacer, de lo que no se puede hacer. Pero al mismo tiempo, esa estructura que estructura a las personas también es estructurada. Es estructurada por las formas culturales más generales, por ejemplo, de una sociedad mexicana como la de nosotros, que tiene características específicas. Entonces, estamos frente a la familia como una estructura que estructura y que es estructurada, es decir, una estructura estructurante estructurada. Cuando nosotros pensamos esta lógica, miramos cómo la historia de la familia incorporará esas pautas. Y entonces las personas crecen en ambientes hostiles, muy probablemente incorporará esas prácticas hostiles dentro de lo que le llama un campo de la cuestión criminal que vamos desarrollando específicamente en este libro y que incorpora el papel que tienen los juzgadores, el papel que tienen los ministerios públicos,
la policía, los centros penitenciarios, para poder entender y comprender el entramado de la cuestión criminal. En este sentido, esta manera distinta de poder analizar la cuestión criminal, la transgresión penal, se puede observar en los jóvenes, en la manera en la que los jóvenes se vinculan a la violencia y el delito, y cómo los jóvenes, bajo ciertos contextos, han incorporado estas estructuras de violencia de tal manera que la construyen como un elemento fundamental de la vida cotidiana. Y aquí entonces me conecto precisamente con lo que han desarrollado los profesores, de la manera en la que la mediación y la manera en la que estos mecanismos alternativos a las penas o alternativas a las penas. Interesante, ¿no? Buscamos penas alternativas o alternativas a la pena, ¿no? Que son lógicas distintas. Bueno, pues acá está una nueva forma de generar desde la posición crítica una forma analítica de lo que hoy estamos sucediendo, e igual puede aplicar para lo que hoy vivimos. Por ejemplo, la dinámica del crimen organizado, que como ustedes saben, hoy estamos en turbulencias en este aspecto, y el papel que ha tenido Trump en la política nacional ha sido fundamental, así como también a aquellos jóvenes que están incorporándose a las filas del crimen organizado, ¿no? Con un reclutamiento forzado o con un reclutamiento no forzado también, y cuál es el papel que tiene en esta forma de entender la criminalidad en nuestro país. Por mi parte será todo. Aquí hay muchas cosas que discutir desde estas formas criminológicas del entendimiento. Yo lo dejo a la consideración. Si alguien tiene igual una pregunta, algún comentario, pues será bienvenida. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Emilio Daniel Cunjama López con esta explicación que siempre yo creo que a nosotros como abogados pues nos invita a la reflexión cuando tiene un enfoque desde el punto de vista criminológico que nos permite dar aquella pues explicación y argumentación en un ámbito que a veces nosotros como abogados solo nos podemos observar a través de la norma jurídica. Pues ya vamos cerrando este seminario y para ello vamos a abrir una etapa de preguntas y respuestas. Si hubiera alguna pregunta, por favor, les pediría que levantaran la mano. Agradecemos, por supuesto, a todos los participantes, a los estudiantes y profesores que se encuentran. Les debemos el uso de la voz, si nos pudiera decir su nombre y la pregunta, por favor, y ahorita pasamos para allá. Por favorcito. Claro, es para dirigida al doctor Daniel. Disculpe, ¿cree que el contacto de los jóvenes con el sistema de justicia penal ayuda a su integración social o puede reforzar procesos de estigmatización y exclusión? Proudhon, un filósofo anarquista francés, ruso, a mediados del siglo XIX, en una entrevista decía, le preguntaban, ¿qué hacer para mejorar las prisiones? Y él decía, no hay nada más que hacer sino demolerlas. La prisión mata en el hombre el ser social. Tiene lógica. Te voy a enseñar a manejar, pero no vas a manejar. Te voy a enseñar a nadar, pero no vas a nadar. Te voy a enseñar a estar en sociedad, pero vas a estar privado de la libertad. Es decir, encierra una contradicción en sí mismo. Aunque han mejorado las prisiones derivado de la reforma de junio del 2008, y lo hemos visto en las estadísticas, hay menos personas en prisión preventiva oficiosa, las cárceles han disminuido sus volúmenes de saturación. Hay un proceso muy importante y que lo analizamos no en este libro, pero estamos escribiendo precisamente sobre evaluación de riesgo procesal, la manera en la que se va construyendo en el sistema de justicia penal algo así como una identidad criminal. Hemos trabajado incluso en Perú y en Bolivia con jóvenes que hemos estado trabajando con ellos para mirar la manera en la que se ha ido
construyendo y fijando esta identidad criminal, sobre todo con aquellos jóvenes denominados de alta complejidad delictiva y que el mismo sistema de justicia penal refuerza. Hay alternativas. Un sociólogo australiano, Robert McNeil, ha trabajado un concepto que le llama el desistimiento delictivo. En Chile lo ha ido desarrollando. Aquí en México la verdad es que no lo hemos desarrollado, pero que implica una lógica, una alternativa a la lógica de la reinserción social. ¿Qué implica? Más o menos, para no abusar del tiempo, es fortalecer aquellos procesos o elementos que a las personas los anclan a la vida de la legalidad y provocar que la persona abandone el delito. A diferencia de la reinserción social, que es más intervencionista, es decir, el sistema penitenciario va a generar procesos de, cuando existen, de post-externación para cuidar que la persona no caiga al delito, le va a dar trabajo, le va a dar educación, le va a dar deporte, pero no sabemos si eso es lo que a él le sirve para abandonar el delito. Es un esquema distinto. Yo creo que hay muchos retos que debemos de superar en el actual sistema de justicia para adolescentes y en el de adultos también. Y si bien es cierto, Proudhon, Kropotkin nos decía que habría que demoler las cárceles y el abolicionismo penal apunta hacia allá, hoy por hoy, pues no podemos demolerla, ¿no? Sino es un proceso que debería de construirse de manera gradual, precisamente con mecanismos alternos, con mediación, que al final del día son esas botas de garantismo del sistema de justicia que nos ayuda, ¿no?, a que hagamos realmente un uso, ¿no?, medido mínimo de la prisión, ¿no? Es decir, que ahora sí la convirtamos en lo que realmente debería ser, que es la última racha. Hay muchos retos por trabajar en esto. Gracias, muchas gracias. ¿Hago yo primero? Bueno, yo diría que tendría como una pregunta breve para los tres ponentes. Primero que nada, muchas gracias, porque definitivamente es enriquecedor poder encontrar unas charlas como estas, y sobre todo va a ser muy enriquecedor cuando nosotros en el aula la podamos llevar a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, ya tenemos ahí tarea pendiente. La primera pregunta, por ejemplo, para el doctor Mijael, es Mijael, ¿verdad? Sí. Nosotros antes, en la versión anterior de lo que era digamos, la ley de mecanismos alternativos para la versión estatal, teníamos constituido ahí o tipificado el elemento tejido social. Ese tejido social, por ejemplo, hoy en día, con la nueva actualización de esta normatividad, ya no sale. Y por ende ya podemos tener una implicación directa sobre este tercer interviniente que usted mencionaba en la justicia restaurativa, que sería víctima, victimario, y creo que uno muy importante sería la comunidad. ¿Por qué? Porque efectivamente tenemos nociones sobre el victimario, sobre la víctima, hay una ley general de víctimas, etcétera, pero ¿qué podemos hacer, tal vez en ámbito normativo, para poder reconsiderar también la importancia del tejido social? Porque parece que el tejido social, o bien esta comunidad, interviene como un tercero auditorio, pero en realidad es un tercero tejido que contextualiza justamente estas otras dos partes. Entonces mi pregunta concreta es, no sé qué esté pasando en Chiapas, si por ejemplo, si en su ley estatal tengan que ver, tengan esta noción todavía, esta categoría de tejido social en su normatividad, o bien usted qué considera al respecto. Hago las otras dos preguntas y ya cierro. Doctor Palacios, muy interesante el tema epistemológico, me parece que es un grande reto. Yo lo que le preguntaría es por qué considera epistemología de la mediación, considerando que entre mediación, conciliación y negociación probablemente lo que cambian son los actores y un tanto los procedimientos. Pero a lo que voy es, ontológicamente no estaríamos hablando de la misma figura, es decir, ¿por qué epistemología de la mediación y no epistemología del conflicto? Y para el doctor Daniel, lo único que le preguntaría es que, o más bien le pediría es que ahondara en la última parte de Bourdieu, que fue, creo que la que ya no se precisó, que es el capital. Y listo. Gracias. ¿Nombre, perdón? Panchi. Panchi. Sí. Antonio. Don Antonio, entonces, colega y amigo. Bien, a ver, yo daré respuesta a la controversia que sacó a flote mi querido amigo Javier. ¿Por qué la justicia restaurativa no es una institución jurídica, por lo menos desde mi óptica,
y de una parte de la doctrina. Porque es un proceso donde se aplican múltiples herramientas que pueden coincidir con la mediación. Para mí, inclusive desde el derecho penal, y yo lo he dicho muchas veces, cuando el legislador tasa, normalmente se equivoca. Porque cuando el legislador pone tasas, no contempla la realidad o las múltiples realidades. Déjenme traer a colación, tal vez desformalizando esto, pero estos memes que aparecen de cómo la realidad mexicana supera inclusive hasta la inteligencia artificial, ¿no? ¿Por qué? Porque se dan múltiples circunstancias. Entonces, en un proceso de justicia restaurativa, que lo hemos legislado en la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal de 2014, para mí, y es una crítica que he sostenido, se confundió el encuentro víctima-victimario con una mediación. Porque en la mediación, y también es algo que afirmó y coincido con Javier, al final del día sí se busca un acuerdo. En la justicia restaurativa no se busca un acuerdo. En la verdadera justicia restaurativa no hay búsqueda de acuerdo, es simplemente generar un proceso de comunicación en la búsqueda de la reparación del daño de la víctima. ¿Cómo se va a reparar el daño? Pues como mejor le convenga. Y no me refiero a un interés económico. Déjenme platicarles. Yo no soy facilitador, siempre lo aclaro, sigo siendo penalista, positivista. Ahí me alejo de los compañeros, ¿no? Y sobre todo también pero sí soy un promotor, tengo estudios, ¿no? O sea, me formé inicialmente como un facilitador y les platico la primera anécdota, muy sencilla. Yo estaba de observador en un proceso de justicia restaurativa en materia penal, en donde el delito más sencillo, robo, una persona, imagínense, después de un día de trabajo, cansada, distraída, que trae el portafolio, la bolsa, la mochila, la compra que hizo del súper, al estar abriendo la puerta de su casa, pasa un fulanete ahí y le arranca algún objeto de valor, portafolio. El sistema de justicia penal tradicional le diría reparación de daño, restitución de la cosa. Perdón, me soy un poco mal hablado, grosero, ¿no? Y entonces en otras palabras dice, hasta tu chingadera, no estés molesta. Pero a ver, y entonces esa víctima, ¿qué pasa con una víctima normal en esas circunstancias? Empieza un fenómeno de psicosis. Estaban vigilando. Tengo enemigos. ¿Qué hubiera pasado si en vez de llevarse mi objeto de valor hubiera querido entrar a la habitación donde está mi madre, mi esposa, mis hijos, mis hijas, etc.? En este caso que les pongo, lo detienen en la esquina, ¿sí? El derecho penal formal tradicional le devuelve, pero fueron a un proceso. La primera pregunta que hizo la víctima, ¿por qué yo? Y en este lenguaje yo soy políticamente incorrecto, y me lo han dicho, y en mi institución se quejan mucho de eso, pero, y la respuesta del ponente fue así, desparpajadamente, te pusiste de apechito. ¿Qué significa eso? Estabas distraído, simplemente. Pero entonces el proceso de psicosis, con esa simple respuesta en la víctima, va, en el sentido de decir, ni me estaban observando, vigilando, no tengo enemigos, hay un aprendizaje, tal vez poner más atención, etcétera. ¿A dónde voy para responder la pregunta? Eso no es una mediación, no llegaron a un acuerdo. Es más, el proceso penal formal pudo haber ya concluido el proceso penal, ¿con qué? Con la restitución de la cosa. Por eso no es mediación. Y entonces la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos dice que los mecanismos alternativos de solución de controversias son mediación, conciliación y junta restaurativa. En la junta restaurativa plantea, creo yo, no lo sé exactamente, yo lo he criticado, plantea ya la participación del tejido social. A ver, no es excluyente una de otra. El encuentro víctima-victimario, las conferencias familiares y los círculos restaurativos, que son las tres figuras que en la doctrina se contemplan, pueden utilizar los facilitadores técnicas de la mediación. Es más, creo yo que la formación inicial de un facilitador de justicia restaurativa perfectamente puede ser la mediación. ¿Cuáles son esas técnicas que puede utilizar? La escucha activa, la empatía, el reencuadre, el parafraseo, pero no es mediación. Entonces, hablar de justicia restaurativa es hablar de la víctima
hablar del tejido social y hablar de tener necesidades. A ver, ¿por qué no es una institución jurídica? Porque es un movimiento, son estructuras, y a la hora de que el legislador lo tasó en mediación, conciliación y juntas restaurativas, se equivocó. ¿Qué hace la ley nacional, la ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias? Perdón, la vanidad. ¿Me dan la razón? ¿Por qué? ¿Por qué les platico? Porque está pensada para otras materias. Civil, mercantil, laboral, familiar. Y entonces dice, solucionan la controversia mediante una mediación, mediante una conciliación. Y dejó un capítulo aparte, no lo he estudiado bien, me gustaría, podríamos hacer algo muy interesante con Javier, y deja un capítulo aparte que dice justicia restaurativa. No tasa, no dice, el facilitador podrá utilizar el mecanismo o los métodos que más le convengan, o lo que sea necesario para este caso. Entonces, cuando yo me pregunto, y si me preguntaran algunos de ustedes, que no lo está haciendo, pero yo me pregunto, si me lo preguntaran, es ¿por qué la nueva ley general de mecanismos alternativos de solución de controversias dice, después de un proceso de mediación, solucionan su controversia, pero les deja un capítulo de justicia restaurativa por si hay algo que quedó pendiente, total o parcial? Entonces me está dando la razón. Una cosa nos está dando la razón. Una cosa es solucionar una controversia judicial, terminan en un acuerdo después de una mediación y una conciliación, y si les quedó algo pendiente aquí en su corazoncito, en su sentimiento, aquí les dejo justicia restaurativa y que el facilitador decida lo que tenga que hacer según el caso. Espero haber dado respuesta a su pregunta y no confundir más a todos. Muchas gracias, querido amigo. Perdone, profesor, ¿me puede usted repetir su nombre si es tan amable? Mi apellido Panchi, entonces usualmente me ubican así, pero soy Gerardo Antonio Panchi. Don Antonio. Sí. No se preocupe, a mí todos en la facultad y cuando estaba en Tijuana, Baja California, me decían Xochitl, o sea, que no pasa nada, o sea, me encanta cuando nos llaman por nuestros apellidos, ¿no? Me fascina además mi apellido porque es de origen náhuatl. Eh, ¿Por qué no puede haber una epistemología del conflicto? Lo voy a responder tal vez no de forma insolente, ¿cierto esto? Pero no lo sé, ¿de acuerdo? No lo sé por lo siguiente. No puede haber una epistemología de todos los métodos alternos, porque sería inequívoco tanto doctrinariamente como normativamente hablar de que arbitraje, negociación, mediación y conciliación sean lo mismo. Son métodos alternos, pero entre sí no son lo mismo. Por eso decía, para poder finalizar un conflicto, tienes métodos o tienes la forma autocompositiva o heterocompositiva. Autocompositivos, negociación. Por lo tanto, la estructura jurídica y naturaleza misma del propio método no podría obedecer a la naturaleza misma y estructura de otro método que sea heterocompositivo, tal como el arbitraje y la conciliación. Por lo tanto, al no tener compatibilidad en las formas de finalizar conflictos, y vuelvo a repetir, autocompositiva o heterocompositiva, surge la duda, ¿qué hace la mediación? ¿Resuelve conflictos? ¿Soluciona conflictos? ¿O gestiona conflictos? Al hablar ya de una gestión de conflictos, estamos hablando ya entonces de un método sui generis, ¿no? Que tiene otras facultades, que tiene otras condiciones. ¿Que sirve para finalizar conflictos? Sí, pero que no es lo mismo finalizar un conflicto con conciliación, con arbitraje o con negociación. Por lo tanto, hablar de una epistemología del conflicto, no podríamos hablar de una epistemología del conflicto porque para ello el propio Redorta nos dice, ya hay una teoría del conflicto. ¿No? Que en algún momento los compañeros de la Autónoma de Puebla, digo aquí mis colegas seguramente estarán muy de acuerdo, hablaban ya de conflictología. No voy a dar nombres, por supuesto, pero es un término un poco, sí, casi tu tocayo, Rafa, pero había otro, Teutli, claro, Teutli de Puebla, claro, muy involucrado en el INACIPE, por lo que tengo entendido, o un poco involucrado, digámoslo así.
Digo que es peligroso juntarnos con amigos. Peligroso. Sí, la verdad somos muy peligrosos y yo creo que vamos a hacer algo más peligroso, es escribir algo al respecto. Pero había un par de científicos que hablaban de conflictología, cuyo término no obedecía tampoco a la realidad ni sociológica, ni normativa, ni jurídica, al menos de aquel tiempo del México, le estoy hablando del 2014-2015 aproximadamente, sino que redonda, incluso dice, pues, si existe la conflictología, pues que saquen su propia teoría, pero la teoría del conflicto es totalmente diferente a la propia conflictología, ¿no? Entonces, pareciera ser que podría existir una epistemología del conflicto, no lo sé, no tendría idea en este momento porque tal vez estoy basando mi estudio en la teoría del conflicto. Y estoy basando esta misma teoría o esta misma hipótesis teórica, tal vez, o sea, tampoco soy tan, no sé, tan egocentrista, o la otra pareciera en mi teoría. No. La epistemología de la mediación nace como resultado de una hipótesis y como contestación a un estudio, a una investigación científica de carácter doctoral, que es mi tesis doctoral, ¿no? Que se llama Empoderamiento de la Mujer en el proceso de mediación, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, puedo asegurar, no, a ver, los métodos alternos sirven, sí, solo sí, para finalizar conflictos, como quiera finalizarlos, autocompositivamente, heterocompositivamente o por gestión. Sirven para eso. Lo que no estoy de acuerdo es que haya una epistemología del conflicto porque para ello ya hay una teoría del conflicto, ¿no? Y pues bueno, yo creo que si hay otra duda, pues también nos vemos a la hora de la comida y la resolvemos sin problema. Muchas gracias. O sea, no sonó a la hora de la salida, ¿no? Sino para seguir charlando. No, sí, es igual. Sin golpes, pero es igual. Bueno, quién sabe. Si lleguemos a eso. Lo rico de estas mesas es precisamente la pluralidad y el intercambio de posiciones, de ideas, que marque un conflicto, ¿no? Es un intercambio que nos nutre a todos. Bien, ¿no? Pues muchas gracias. De manera breve, un poco complicado, pero de manera breve, explicar un poco los tres conceptos y entrar un poco en el capital. Para Pierre Bourdieu, la sociedad se puede concebir como campos, que son espacios sociales que no necesariamente están delimitados geográficamente, sino que están, digamos, conformados por intereses comunes que tienen los grupos sociales. Por ejemplo, él estudió el campo intelectual en Francia, en el cual estudió su universidad y otras universidades en el ámbito académico, y él sostenía que los profesores jugaban, incluso pone la metáfora de un juego, jugaban en el espacio social por un elemento que les consideraba relevante a ellos, la ilusión. La ilusión es aquel interés que tiene la persona por jugar el juego. Aunque Pierre Bourdieu estudia poco el derecho, tiene un artículo que se llama La fuerza del derecho, y él dice que en los tribunales lo que se juega es la verdad jurídica. Es decir, el juez va a mediar para saber quién de las partes tiene la verdad jurídica, y ellos perseguirán la verdad jurídica con herramientas que tienen disponibles, que son como una especie de bienes, y a eso le llama capital. Es decir, los capitales son los bienes que poseen las personas, y pueden ser de 4 tipos y algunos más dependiendo de los campos sociales que se estudien. Por ejemplo, yo desarrollo la idea de el capital criminal, pero para él están básicamente 4 capitales. El capital económico, que es lo que conocemos, que tiene que ver con la posición económica que se tiene, pero también está el capital social. El capital social tiene que ver con las relaciones que la persona posee
y que le dan cierto estatus o no. Y por el otro lado está el capital cultural, que se divide en dos, el capital cultural objetivo y el capital cultural, Entonces dice, bueno, este capital cultural se traduce, por ejemplo, en los grados académicos, licenciado, maestro, doctor, que los posiciona dentro del campo social en un lugar. Son como estas especies de títulos nobiliarios que posee la persona. Y está el capital cultural objetivado, que tiene que ver, por ejemplo, de qué tamaño tienes la biblioteca, ¿no? Y personas, además, Francia es muy, digamos, de mucha cultura literaria y artística en términos generales, y hablaba de, por ejemplo, la posesión de obras de arte. Entonces, para él, estos tres capitales le dan una posición y le distinguen a la persona dentro del campo social en el que se desarrolla. Y él dice, hay uno más, que es el capital simbólico, que tiene que ver, por ejemplo, en el ámbito de los profesores, qué prestigio tiene el profesor. Los alumnos lo saben y hablan de sus profesores. Dicen que para saber realmente cómo se identifica tu profesión, es lo que dicen las personas cuando tú no estás. Cuando tú no estás y lo que dicen las personas es lo que realmente has construido. Esto le llama el capital simbólico. Y para Pierre Bourdieu dice, todas las personas poseemos estos tipos de capitales, y alguno particular que pertenezca al campo social específico, el campo social, por ejemplo, del jurista, el campo social de los profesores, el campo social de los artistas o el campo social de la cuestión criminal. Y son bienes que poseen las personas y los posicionan en diferentes lugares, y a la suma de los capitales se le llama el capital total. Entonces, dependiendo de los capitales es la posición que juegas en el campo social. Imaginemos un profesor que ha tenido la oportunidad de tener estancias en el extranjero, de haber estudiado en Harvard, de tener unas redes internacionales, y es profesor invitado en Princeton, y tiene una estancia postdoctoral en Oxford, y además posee libros que no están traducidos en México, es decir, y da una buena clase, sus alumnos lo valoran. Entonces, esta persona con todos estos elementos tendría una distinción a diferencia de los otros. Lo que hace es precisamente su obra más importante, se llama así, la distinción. Y a partir de ahí, ¿no?, se construye, digamos, este entramado social. Lo que tratamos de hacer en esta investigación es utilizar esos elementos teórico-conceptuales para analizar la cuestión criminal. Sería... Muchas gracias. Muchas gracias, agradecemos a cada uno de los expositores. Por cuestiones de tiempo ya no podemos formular más preguntas. Aquí agradecemos al doctor Edgar Cruz Martínez la formulación de unas preguntas que se las vamos a hacer llegar al doctor Sochipa para que pueda responderle. Le vamos a pasar su número de teléfono y que las pueda responder. Para ir cerrando, le voy a ceder el uso de la voz al coordinador del Centro de Investigación, al doctor Roberto Emilio Alpizar González, para objeto de entrega de las constancias. Gracias. Bueno, pues después de haber escuchado estas extraordinarias disertaciones que se han organizado en este seminario bien ordenado y dirigido por el doctor Rafael Santa Cruz Lima, pues no nos resta a nosotros más que agradecer a nombre de nuestro encargado del despacho de la dirección de la Facultad de Derecho, el doctor Gustavo Rodríguez Aguirre, agradecerles la atención de todas y todos ustedes, de los maestros, de mis compañeros maestros que nos acompañan aquí en este auditorio, y naturalmente de los brillantes expositores de estos temas. Por eso, el día de hoy le hacemos entrega de una constancia que acredita justamente pues la extraordinaria disertación que han hecho para con nuestros alumnos.
El primer término lo entrego justamente al doctor Michel Champú Sánchez. A continuación, al doctor Javier Palacios Tochín. Al doctor Emilio Daniel Chucama López. Chucama López. Finalmente al doctor Rafael Santa Cruz Lima. A todas y a todos los que nos siguen por las redes sociales, también muchas gracias por su amable atención y damos por concluido este importante evento. Muchas gracias. Muchas gracias.